Muy buenas tardes o buenas noches, querida comunidad, familia Pivea. Gracias por seguir en este camino de la resonancia. Y en este mes de noviembre, pues tenemos la magia, como todos los sábados, de la lectura. Y vamos a trabajar hoy con Extractos de Vidas Olvidadas. Es uno de los libros que recoge vivencias, recoge situaciones propias de un sector que está siendo atendido hoy día, ya en plena preparación de retomar según la historia, según la historia contada en el libro, son experiencias de la escritora Sandra Flores Vergara. Ella de una manera didáctica ha seleccionado las mejores circunstancias para que tú, lo que me estás escuchando, para que todos hagamos un ejercicio muy emocionante que es la lectura consciente y resonar desde las situaciones que en el libro encontramos. Realmente que este es un camino maravilloso. Así que voy a dar la bienvenida a quien hoy día va a estar, primero a la autora, la queridísima escritora y conferencista internacional, Sandra Flores Guevara, que nos acaba de dar la buena noticia que retoma el trabajo que con mucho placer la ha llevado a diferentes escenarios. Este libro está dando la vuelta al mundo, extractos de vidas olvidadas, ¿no? Por Sandra Lorena Flores Vergara. Muchísimas gracias. Un libro bestseller. Gracias por regalarnos esta historia y desde Proyecto Pivea, desde la biblioteca. Tenemos aquí Biblioteca Pivea Perú. Por aquí está Siembra Libros, Siembra Vidas. Muchísimas gracias por hacer esta donación a través del escritor Fernando Salinas, ya le estaba cambiando el Salinas. apellido, Fernando Salinas, es el que nos donó un ejemplar. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenida, queridísima Sandra Flores desde Chile, a quien la recibimos con aplausos, de esos aplausos sonoros, porque la vida tiene que sonar, la vida tiene que hacer ruido, la vida tiene que hacer ese trabajo de querer invitarnos a seguir estando presentes en calma, en paz, con tranquilidad. Así que hoy seguimos resonando con extractos de vidas olvidadas. Hoy nos acompaña en esa voz dulce, en esa voz tierna, con mucha energía y mucha emoción. Nos acompaña también la escritora, la maestra, la madre de las letras de este querido equipo. Es una de las personas íconos, ¿no? Uno de los íconos que tenemos aquí para seguir haciendo literatura. Me estoy refiriendo a la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo, a quien le brindamos aplausos de esos calurosos. Gracias, Gracias, Amorcito, porque gracias. este extracto de vidas olvidadas en tu boca cobran sentido, cobran memoria, que no sean vidas olvidadas. Vamos a revisar vidas de personas con juventud acumulada, personas que están aquí y seguirán estando, y que a través de este libro son personas que físicamente van a partir, como todos sabemos, es una ley natural, pero que ya están cobrando vida en nosotros, en lo que escuchamos, en lo que sentimos. Muchísimas gracias. Y la moderadora de esta semana y de este mes la tenemos a la escritora Luz Estela Suárez. Gracias por acompañarnos con unos aplausos, queridísima Luz Estela, qué gusto encontrarnos nuevamente por este medio y gracias por el acompañamiento, verdaderamente que estamos teniendo un mes de noviembre, bueno, cerramos un mes de octubre con bastante movimiento, noviembre también estamos haciendo igual, pero también se nos une o se nos junta con la planificación 2026, que es una planificación potente. Así que muchísimas gracias, Luz Estela Suárez, porque estás diciendo sí cada vez que se te convoca y muchísimas gracias por esa atención. Desde España tenemos a nuestra queridísima Lucila Zambrano Ricaurte. Muchísimas gracias, querida Lucila, gracias. Siempre presente y hay cosas muy novedosas que pronto van a salir. Lucila las deja ahí en nuestro correo y ya estamos revisando todo eso y todo eso tiene que salir antes de que cierre este año, o sea, ya mismo. Muchísimas gracias, querida Lucila, por toda esta atención. Sabemos la hora que es en España, pero tú dices, yo me quiero dar ese regalo porque eso es lo que nosotros sentimos. Nos estamos regalando vida. Ese extracto de vidas olvidadas las hacemos presente gracias al acompañamiento de cada una de ustedes. Bueno, y pues desde Ecuador tenemos a nuestra queridísima escritora Leti Lor Santana. Gracias, escritora Leti Lor Santana. También con historia, también que nos cuenta en su libro de la Madre Guerrera. Gracias por acompañarnos. Uno de los libros que también lo tenemos
en Perú. Y verdad que qué maravilla que los libros de ustedes los tengo acá en la biblioteca. Oye, para mí ese es un lujo, porque esos libros decía alguien, y ese libro no, ese libro es una maravilla, es un lujo, y nosotros podemos decir, sí, tenemos esos libros con historias que siempre están edificando vida. Desde Puerto Rico tenemos a nuestra queridísima Ada Lugo. Bueno, los aplausos para nuestra queridísima Leti Lor también, antes que demos paso a nuestra querida Ada. Gracias, Leti Lor. Sabemos de tu gran amor y de tu gran apego hasta este espacio. Sabemos que también vibras y que estás con una comunidad. Y qué bonito que esto nos permita conectar con más personas. De repente estás conectándote con un equipo de mujeres. Estas obras que nosotros trabajamos en el programa, en este taller Hablar sin Miedo, lo que hacemos es conectar a las personas con esas historias, ¿no? Edificar vida desde la palabra, tanto oral como escrita. Muchísimas gracias. Ahora sí, aplausos para nuestra queridísima, la doctora Ada Miriam Lugo. Gracias por estar con nosotros, queridísima Adita. Qué hermoso sentir tu presencia y en este mes que vamos a estar haciendo un trabajo muy interesante, ya les vamos a comunicar sobre los derechos de los niños, ¿no? Es uno de los grandes Llegó desafíos María Elena. que hubo. Buenas tardes a todas. Ahí está, por ahí, queridísima María Elena, damos Disculpen, el perdón, saludo no podía y conectarme, pero parece que ya me conecté en ya la PC. estás. Ya Sí, aquí te salgo de veo aquí y doble. regreso acá, por Aquí te veo favor. doble, así es. Aplausos para nuestra queridísima escritora, embajadora para la paz, también nuestra queridísima María Elena Loaiza. Uy, qué maravilla. Tenemos dos participantes desde Ecuador. Bueno, mis queridos amigas, mis queridas amigas, esperemos que ya se incorpore por aquí nuestro queridísimo Fernando. Vamos a iniciar esta nueva travesía de la palabra. Un escritor es el que escribe el libro, la escritora Sandra Flores, pero miren cuántas miradas y cuánto sentir vamos a tener, vamos a escuchar también, porque todo le vamos a dar el significado que en este caso resuene con algo, con una experiencia personal, con una experiencia cercana, algo que nos va a permitir decir, mi vida tiene que ser diferente, tengo que seguir educando para la gratitud, porque este libro mucho tiene que ver con la gratitud. Es inevitable que cuando escuchemos estas historias podamos decir, yo estuve, yo no quiero estar, nos ubicamos, cada uno se va ubicando, lo hable, lo diga, pero sé que lo siente. Así que nadie escapa a resonar hoy con este libro. Bueno, nos sometemos a este gran desafío, así que adelante, queridísima Luz Estela Suárez, es tu espacio, es tu momento, así que damos inicio. Tu audio, el audio. ¿Qué pasó? Ya. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo me les acaba de ir? Bien. Muy Vive bien. Organización sin ánimo de lucro presenta el taller Hablemos sin miedo, edición 33, parte 2. Miramos el mundo a través de la palabra a la acción. Encuentro de voces para seguir construyendo una sociedad resiliente desde la historia real, un testimonio vivo de resiliencia y superación. Nuestra mentora, la escritora y conferencista internacional Sandra Flores, nos honra con su libro Salvavidas, extracto de vidas olvidadas. Este libro, como bien expresa su nombre, recoge extractos de vidas compartidas con adultos mayores que vivían en el Elian, lugar en el cual tuve la oportunidad de prestar mis servicios. El objetivo no es solo contar una historia, sino mostrar una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Hace un reconocimiento a todos los adultos mayores, personas maravillosas que forman parte del mundo y que por diferentes circunstancias quedan en el olvido. Así, Sandrita, que la metodología de resonar a través de la lectura consciente. Bienvenida, Sandra. El espacio es tuyo.
Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde todos se encuentren. Sí, yo me siento orgullosa y muy feliz porque, bueno, se percibe mi felicidad porque yo amo a los adultos mayores, es algo que es innato en mí. Y estoy muy contenta y quise plasmar estas líneas en este libro, no solamente para contar qué hacían los adultos mayores, sino que para que la gente tome conciencia y sensibilice con ellos. Y es un honor para mí haber escrito este libro. Me siento orgullosa de ello, porque es un homenaje hacia los adultos mayores. Sandra, agradecemos ese amor que sientes hacia los adultos mayores, haberlo transmitido a través de tus líneas. Para todos nosotros es un gran gusto, un orgullo tenerte aquí y escuchar en la voz hermosa de nuestra lectora, la escritora y conferencista internacional Magister Amparo Aurora Ramírez Tamayo. Bienvenida, Amparito. Muchas gracias. Me siento tan contenta de sentir mi nombre completo nombrado por ustedes. Qué felicidad. Muchas gracias. La semana pasada, desafortunadamente, no estuve con ustedes, no porque no intenté, sino que empezaron tarde. Cuando ya empezaron, yo ya estaba en otro sitio. Bueno, entonces ya no alcancé a estar con ustedes porque el tiempo se pasó. Em, pero leí las preliminares y me encanta ver el trabajo de Sandra, porque el trabajo de Sandra es como el de nosotros los maestros. Los maestros trabajamos no por el dinero, sino por el amor. Los profesores trabajan por el dinero, pero se convierten en maestros cuando trabajan por amor y no les importa el dinero, así como lo hace Sandra con aquellos ancianos que recoge ropita, platica, jugueticos como para los niños, galletitas, dulcecitos para los ancianitos, lo que a ellos les guste, les lleva y los atiende con ese amor, como si ella fuera la mamá de todos esos viejitos. Me encanta ese trabajo que hace y lo conozco ya porque leí el libro. Hoy entonces hay un capítulo que se llama El COVID-19 y nosotros. Cuando es en pleno el COVID-19, cuando muchas personas perdieron a sus dolientes y no los pudieron volver a ver después de internarlos. Aquí afortunadamente Sandra tuvo la felicidad pues de decir, aquí está tu fallecido. Y lo pudieron llevar, sepultar. En la primera época, desafortunadamente, se los llevaron y no los volvieron a ver. Eso fue duro, duro. Entonces hoy vamos a ver parte de esa etapa en la que Sandra estuvo con tantos ancianitos. Desde el principio, el hogar tomó todas las medidas sanitarias necesarias. Eso nos hizo sentir contentos porque sabíamos que lo estábamos haciendo bien. Se suspendieron todas las visitas. Solo ingresaba el personal que trabajaba allí, personal de aseo, de cocina y las dos TENS, quienes estábamos a cargo de los cuidados de la salud. Teníamos turnos rotativos y se nos testeaba todas las semanas. Era obligatorio, por supuesto, el uso de la indumentaria requerida para pandemia, EPP. Cumplíamos todos los protocolos a cabalidad, lo que nos permitió permanecer invictos más de un año. En uno de estos testeos, una asistente dio positivo, obligándonos a tomar la decisión de enviar a los adultos mayores a una residencia sanitaria y así poder desinfectar todo el ELEAN.
Es en esta instancia que mis ojos vieron y vivieron una película de terror. Mis adultos mayores empezaron a dar más y más positivos. Se decidió entonces implementar un área COVID dentro del ELEAN. Nuestros días se convirtieron en jornadas largas, agotadoras y tristes, sobre todo tristes al ver cómo esta área comenzaba a llenarse. Este infame virus no le dio tregua a muchos de nuestros adultos mayores. La mayoría se quedó en el hogar con hospitalización domiciliaria. Algunos de ellos con asistencia de oxígeno, siendo controlados cada 2 horas por las 2 TENS que allí trabajábamos. Además, venía un equipo médico a revisarlos 2 veces por semana. Otros se agravaron y debieron ser trasladados al hospital. Y viene el siguiente capítulo. Mis amados adultos mayores. Perla se llama la señora de quien vamos a escuchar el resumen. Perlita, para mí se asemejaba a una perla. Llevaba muy pocos meses aquí. Era muy conversadora y muy dulce. Pequeña, de cabello muy fino y muy blanco. Usaba apoyo para caminar, ya que tenía muy poca estabilidad en sus piernas. Debía ser muy cuidadosa al ponerla en su andador, ya que no fuera a para que no fuera a caerse. Era pillita, como decimos en Chile, siempre la sorprendía sin su apoyo. Tenía problemas de visión en su ojo izquierdo, para lo cual recibía un tratamiento 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Según su relato, una mujer le había hecho mal de ojo porque tuvo enredos con su esposo. ¡Ah, caramba! Yo pensaba, ¿será producto de su imaginación? Quizás recuerdos que estaban ahí en su mente confusa. Le gustaba contarme cosas de su vida. Así me enteré que tenía 2 hijos. Uno era profesor y el otro vendedor. Recuerdo que me decía, la mujer de mi hijo manda, por eso me trajeron para acá. Entonces yo le respondía, Perlita, acá estás bien, tienes tu habitación y tu comida. Ella se quedaba tranquila y se olvidaba de la conversación. Cuando entraba en su habitación, a veces la encontraba a medio vestirse. La tomaba de la mano y la sentaba en su cama. Le ponía crema en sus piernas y brazos para que su piel estuviera lubricada y la terminaba de vestir. Muchas veces me llamaba para decirme, ¿sabe? Anoche no pegué un ojo. ¿Por qué? Le preguntaba. ¿No escuchó al bebé? Lloró toda la noche. Entonces yo le respondía, hoy dormirás muy bien, ya se llevaron al bebé. De esta manera se tranquilizaba. Todas las semanas tratábamos al menos de hacer una videollamada. Ella se ponía muy contenta al ver el rostro de sus hijos. Por lo general, la conversación siempre era la misma. Hola, mamita, ¿cómo está? Muy bien, respondía. Me cuidan, me alimentan, pero me roban todas las cosas de mi closet. Sus hijos se reían. Ellos sabían que su demencia avanzaba cada día. Luego se despedían diciendo, pórtate bien, hazle caso a la señorita enfermera y come toda la comida. Muchos de ellos tenían este tipo de conversación. La sensación percibida por mí en esas instancias era la urgencia de sus familiares por despedirse. Se acabó Perlita. Se parecía a mí. ¿Sí la ven? Y viene Pedro. Pedro tenía unos 68 años, más o menos alto y de tez blanca. Ingresó al ELEAN unos días antes que yo comenzara a trabajar. Recién le habían dado de alta en el hospital después de haber sufrido
3 accidentes cerebrovasculares que le habían dejado secuelas muy complicadas, tales como hemiplegia y afasia. Esto implicaba la pérdida de movilidad en su lado izquierdo y la pérdida de la habilidad para comprender o expresar el lenguaje. Solo balbuceaba. Dentro de su incapacidad, lograba comunicarse para solicitar un cuaderno y lápiz. Con el poco movimiento de su mano, escribía algunas palabras que poco a poco fui entendiendo y nos permitió comenzar a comunicarnos. Tenía un temperamento muy fuerte. Había días en que amanecía muy irritado y furioso, descargando su ira con las asistentes que lo atendían. Ellas tenían que bañarlo y alimentarlo. Él les lanzaba puñetazos y les tiraba el plato de comida al piso. Oh. Yo, por otro lado, diariamente debía controlar su homogluco, hemoglucotest, palabra tan difícil, hemoglucotest, y administrarle sus medicamentos. La insulina era una de ellas. Las primeras veces me escupió todo en mi uniforme y cara, pero al observar su comportamiento me di cuenta que sufría mucho. Poco a poco fui acercándome a él. Le hablaba con mucha paciencia y cariño, logrando que confiara en mí. Es así como comenzó a aceptar los medicamentos que yo le daba. Él sabía que yo debía descubrir su abdomen para inyectarle la insulina y lo permitía sin problema. Cuando me veía entrar con su manito más hábil, me llamaba para que me acercara y besaba mi mano. Muchas veces tuve que alimentarlo porque no dejaba que las asistentes lo hicieran. Conmigo era muy diferente, nos entendíamos. Yo siempre le decía que tenía que poner de su parte, que era un hombre joven y buen mozo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En esos momentos mi corazón se desgarraba al ver tanto sufrimiento. Ante él trataba de disimular mis lágrimas. Le abrazaba y él acariciaba mi cabello. Me repetía a mí misma, ¿por qué, Señor, le tocó esta vida si podría estar junto a su familia? Sentía tanta impotencia. Quería hacer más por ellos para cambiar su situación, pero esa era la vida que lamentablemente les había tocado. Más allá de lo que yo sintiera y quisiera, no podía cambiarla. Continuó así, al igual que lo hacía con todos, invitaba a Pedro a llamar a sus familiares. Le decía, Pedrito, vamos a hacer una videollamada a su esposa e hijos. Él se alegraba muchísimo. Llamábamos a su hijo, el cual le dio una nietecita de unos 6 años, quien a través de la cámara le mandaba besitos y le decía, Tata, te amo. El sufrimiento de su hijo era evidente. Cuando hablaban, siempre le decía que lo amaba y que cuando estuviese mejor lo llevarían de vuelta a su casa con ellos. La esposa sufría mucho al verlo, así que pidió que yo le informara de su estado, pero que no se lo mostrara por cámara. En cada videollamada, él escuchaba él escuchaba que de pronto se iría. Pero al paso del tiempo, alrededor de 1 año y medio más o menos, Pedro comenzó a enojarse y a hacer movimientos de desconformidad durante la videollamada. Poco a poco fui observando su resignación. Podía notar que él tenía el sentimiento que ya no volvería más a su hogar. Su sentir se convirtió en realidad, ya que Pedrito contrajo COVID y debió ser hospitalizado en estado grave. Tenía tanta pena. Me afectaba mucho esta situación que se estaba viviendo. Recordaba los momentos que pasábamos juntos y sufría. Yo sabía que su único deseo era regresar a su casa y me acongojaba pensar que se estaba yendo. En una ocasión me llamó su esposa y me dijo, hijita, estoy adaptando el baño de mi casa
para traer a mi viejito cuando le den de alta. Pero el destino ya estaba escrito. Pasaron 2 semanas y falleció. En mi pecho había sentimientos encontrados. Sabía que su esposa no podía cuidarlo sola, pero a la vez deseaba que estuviese en su casa con su familia. Ahora, al escribir un poco de su historia y mis vivencias con él, no puedo dejar de emocionarme. No hay palabras para expresar el inmenso dolor que experimenté con las pérdidas que tuve en este lugar. La vida continúa. Gracias, Amparita. Hagamos respiremos un poquito. Oh, sí, porque me emocioné mucho al Por- escucharlo. Sí, sí. Se me vinieron todos los Afortuna- recuerdos. Sí, claro. No espera menos. Afortunadamente, hay sitios especializados, hay sitios donde hay calidad humana. Porque muchas veces nuestros adultos mayores están en los hogares, están en sus casas, pero son relegados, abandonados a su suerte, a pesar de que están rodeados de la familia. Encontrar en sus últimos momentos, encontrar esa calidez humana de este ser tan maravilloso que es Sandra, que le prestó, que le dio ese amor, es encontrarse un ángel que le dijo, aquí estamos y estamos juntos y podemos hacer que eso sea llevadero. Entonces, realmente eso me llevó a un recuerdo que tengo en una oportunidad que fui a visitar también en un geriátrico. Fui y había una señora y ella se vestía lo más de hermosa, se arreglaba, ella tenía sus 80 y tantos de años y ella esperaba todas las semanas la familia que llegara. Entonces ella había una especie como de puentecito y ella iba con su bolsito muy elegante, pasaba el puentecito porque allá, al lado de allá, pasando el puente estaba su familia. Su familia nunca llegaba, pero era el sueño que ella tenía. Y todos los fines de semana ella se arreglaba y pasaba el puente porque ahí estaba su familia. Entonces, hay personas que tienen ese ángel para servir. Y tú en tu libro nos cuentas, lo estás viviendo y lo estás sintiendo y ahorita vas a seguir tu tarea, tu trabajo con esas personas mayores. Gracias, Sandra. Gracias por regalarnos estas palabras, este libro tan hermoso que nos hace sentir que también hay esperanza para todos y que siempre, siempre hay un angelito que nos da la mano cuando más lo necesitamos. Janet tiene la palabra. Janet, Qué pena, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me bienvenida. escuchan? Sí, sí, perfecto. Bienvenida. Pero no te vemos. Danos el gusto de verte. Es que tengo unas pintas. No importa, estás perfecta Espere, para este porque me momento. acabé de bañar. Espéreme, me acomodo, me atarzano. Aquí estoy. ¿Cómo están? Bien, gracias. Yo quiero decirle a Sandra que, que ella es un portador de luz, porque una persona que ama lo que hace y ama lo que hace, lo entrega con amor. Y estas experiencias que tuvo con estos seres tan maravillosos, con tantas historias guardadas en su interior, tantas palabras secretas que quisieron decir y nadie los escuchó, o que quieren decir y nadie los escucha, que estar en un lugar
mm, acompañando a estos seres tan maravillosos, es también en sí un regalo, en sí un regalo, una oportunidad que la vida nos da y que la vida le dio a Sandra también para poder escuchar, pero con el corazón, con amor. Y este libro, de verdad, es maravilloso. Estoy muy emocionada porque, pues, yo por lo menos que mi mamá duró tantos años tan enferma y tan mal y tanto sufrimiento que tuvo y tantos momentos que ella quiso hablar y muchas veces nosotros como hijos, por estar ocupados, por estar en nuestras labores, no tomamos el tiempo de escucharla. Entonces yo lo que quiero es felicitar a Sandra por ser ese portador de luz. Yo siempre digo que las Gracias. personas que hacen eso, o sea, que descubren su propósito o el propósito que le quieren dar a su vida, porque es el propósito que uno quiere darle a su vida, porque pues todos tenemos libre albedrío para elegir lo que queramos hacer, pero de descubrir el propósito que uno quiere darle a su vida y de entregarlo con tanto amor, es un portador de luz. Eso es lo que quiero decir. Gracias, Janet. Muchas gracias por tus palabras. Gracias, Janet. Sí, Gracias. eso es. Aquí tenemos a María Elena. María Elena, bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, con quien no he podido saludar. En realidad es un libro maravilloso, Sandrita. Felicitaciones. Ya lo conseguí en Amazon, así que estoy siguiendo en el teléfono la lectura. Qué bueno. Gracias. Y en realidad, cuando hacemos algo, debemos hacerlo con el corazón. Sí, Lo más simple que hagamos, hagámoslo con el corazón, porque el corazón es agradecido y nosotras más. Una mirada exactamente. tierna para un adulto mayor creo que es el mejor regalo que podemos darle, porque como decía Luz Estela, hay hogares que están los viejecitos, como digo yo, pero no tienen el cariño ni la atención que en realidad necesitan. Muchas personas ni siquiera necesitan cosas materiales, sino el cariño. Yo lo dije la semana anterior y lo vuelvo a repetir. El cariño es lo más importante en las personas. Solo una mirada, un gesto nos cambia el día. Si nosotros nos levantamos, nos miramos al espejo, una sonrisa, caramba, nos cambia por completo el día y nos alegra la vida, porque ese libro con esas historias tan bonitas, tan dulces y a la vez tristes, porque tanta gente que se fue en esa bendita pandemia, que creo que todavía no acabamos de aceptarlo. Nos va a costar muchísimo tiempo aceptarlo, pero mientras tanto tenemos que dar nuestro cariño y hacerlo con humildad y con el corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, María María Elena. Elena. Muchas gracias. Tenemos aquí a Jalú Sapken. Bienvenida. Adelante. Jalú. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno, la semana pasada era María Isabel, ahora ya soy yo. ¿Cómo están, mis? Buenas tardes. Bueno, Buenas buenas tardes. tardes con todas. Como lo dije la semana pasada, muy enriquecedor el libro, muchas experiencias, dentro de ellas algunas que he vivido. Eh, Estaba escuchando ingresé un poquito tarde, pero lo que pude escuchar fue este tema de la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia se llevó a muchas personas, y no solamente de la tercera edad, sino de todas, no todas. Y cuando un ancianito ha pasado por eso y aún todavía, por ejemplo, tiene vida, está con vida actualmente, queda con secuelas. Y dentro de las secuelas es la tristeza, la enfermedad en sí, porque ya no se va del todo, ¿no?
y como lo dije la semana, he visto ese pedacito, ¿no? Que he escuchado, me ha tocado en la parte del familiar que tengo actualmente, ¿no? Que es mi abuelito, que sí es un poco renegón, ¿no? Pero con estas experiencias que vamos viendo, vamos escuchando, vamos comprendiendo, ¿no? A veces cómo es la vida de un anciano, ¿no? Se dice que un anciano es un niño adulto, pero es más que eso, porque el niño todavía, quiero o no, lo moldea. El niño adulto ya está, ya vivió, ¿no? Ya tiene esas experiencias, ya no se le puede cambiar, ya no se le puede incluso ni reñir, ¿no? Entonces, esa vocación que tenía Sandrita a mí me inspira a continuar eh, tanto en casa, día a día, como también por fuera, los voluntariados que tengo también en el hospital, también son muy experiencias que voy ganando, experiencias que voy escuchando y cómo seguir sobrellevando en algunas situaciones que pasan, porque de hecho que pasan algunas situaciones un poco críticas, pero la cosa es saber afrontarlos. Mis felicitaciones para Sandrita y para todos aquellos que estamos resonando con esto, porque aprendemos, cada día aprendemos algo nuevo, una experiencia nueva. Muchas gracias. Gracias, Jalu. Gracias. Amparita tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero hacerle una, ¿qué será? Una recomendación, un qué a Jalú. Jalú, tú no eres María Isabel, tú eres Jalú. Qué linda. No viniste a ser María Isabel, viniste a ser Jalú. Estabas haciendo un aporte de necesidad de suplencia porque ella no estaba, pero tú eres tú. Mía culpa, mía culpa. No sé, pero estoy mirando, estoy leyendo y haciendo mi aporte. Ahora, quiero hablar de Perla. Mire, Perla se fascinaba en escuchar a su familia, pero Sandrita notaba que querían despedirse. Ya, 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 mamá, ya, nos vamos, no tenemos tiempo. Aunque no se lo decían, Sandrita lo percibía. ¿Cierto? Mientras que a Pedro deseaban volverlo a tener en su casa. La esposa no quería verlo como estaba y le estaba preparando el baño para cuando él viniera que no se fuera a caer, que no se fuera a tropezar. O sea, lo esperaban con ansiedad. Entonces Sandrita mira aquí y lo ve en diferentes momentos de sus narraciones, que unos los quieren dejar allá porque les estorba. Aquí en este caso, a Perlita pues la escuchaba, pero sentía me despido, hasta luego mamá, ya nos vamos, ya nos vamos. Mientras que a Pedro lo esperaban en su casa con ansiedad, a pesar de su mal genio, de sus golpes, de todo lo que estaba pasando. Eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muy Gracias, receptora, Amparo. Amparito, muy receptora, Amparito. Sí, Amparito, perdón que interrumpa, cuando tú estabas relatando la historia, es como volver a vivir ese tiempo que yo estaba con los adultos mayores, cuando Pedrito yo me acercaba en su pecho y él me hacía cariño con su manito Ay, sí, buena, qué y yo lindo. lloré, él lloraba y yo lloraba escondida en su pecho. Hoy, pero me reviví todo, es como que están aquí, todos están en mi mente, todos, 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 todos. Gracias. Bueno, continúo. Continúa, Amparito. El próximo capítulo se denomina La vida continúa. Quisiera decir algo, perdón. ¿Sí, ¿Puedo, Lucy? ¿Puedo, Amparito? Ay, por mí, con el mayor gusto, Lucy, te espero. Es rapidito. Simplemente quería decir, es más, lo anoté porque como a veces se me va la cabeza y tú sabes por qué. Quería decir a Sandra que gracias por tu amor, por tan hermosa escritura, tan descriptiva, tan hermosa, humana y profunda. Me ha llegado.
tu escritura, porque a veces escribimos por escribir y no transmite nada, pero tú transmites mucho. Y gracias también a Amparo, a mi queridísima Amparo, por más que leer, describir, esa capacidad de describir maravillosamente la escena o las escenas de lo que estás leyendo. Así que gracias a las Qué dos, linda, Lucy, porque gracias. Gracias, han llegado. Lucilda. Las dos Gracias, me han querida. llegado. Gracias. Eso es lo importante, que lleguemos. Sí, Sandra, ELEAN es la sigla de qué? ¿Cómo se llama la? Porque acá en Chile se le llaman ELEAN a la residencia de adultos mayores. Así le llaman, ELEAN. Ah, Residencia de Adultos Mayores. Claro, así lo tienen establecido acá en Chile. Bueno, la vida en ELEAN debía continuar. Más allá de la realidad que estábamos viviendo y el dolor que sentíamos, había muchos adultos mayores que aún necesitaban de nuestro amor y cuidado. Los residentes que no estaban en cuarentena salían al patio usando mascarilla. Por supuesto, era muy difícil lograr que no se la quitaran, ya que la mayoría de ellos estaban con demencia senil u otras patologías. En sí, ellos no se daban cuenta de la emergencia sanitaria que se estaba viviendo. Vivían su día a día con sus mentes y memorias perdidas, como si estuviesen dentro de nubes. Estando en la enfermería, muchas veces venían diciendo: señorita, no me dieron de esas cosas de colores. Eran las mascarillas. Luego, al pasar por las habitaciones, me encontraba con montones de ellas debajo de las almohadas. Sí. Aquí comprendí que cada rostro que estaba frente a mí, marcado por las acentuadas líneas de los años, quizá por sentimientos, quizá por alegrías, amor o desamor, era una inspiración para entregar todo el amor que en mí abundaba. Cada uno de ellos tuvo una historia diferente. Muchas veces sentí rabia e impotencia al ver cómo algunos hijos e hijas dejaban a su padre o madre en esa institución sin antes hacer un mea culpa, sin pensar que esa mujer u hombre les dio la vida, los crió, los amamantó, que se desenvolvieron cuidando sus sueños, cuántas veces se cambiaron sus pañales, les enseñaron y guiaron sus primeros pasos y les entregaron las herramientas para enfrentar la vida. Me pregunto, ¿es mucho pedir al corazón devolver con gratitud, respeto y amor lo entregado por ellos? Yo, que era ajena a todos, sin lazos sanguíneos, reí, lloré y fui muy feliz con ellos. Y viene Rosa. Sí. Recuerdo que cuando la ingresaron, venía con su hija, su nieta y un pequeño bolsito. Cada vez que llegaba un nuevo residente debíamos hacer una revisión completa para saber en qué condiciones higiénicas venía y si tenía hematomas o heridas en su cuerpo. Quedó en el área de valentes, ya que podía caminar bien y hablaba sin problemas. A primera vista, era imposible percatarse de su demencia senil. Nos fuimos a la habitación, ya que podía caminar bien y hablaba sin problemas. A primera vista, era imposible percatarse de su demencia senil. Nos fuimos a la habitación, ya era la hora de acostarse. Entonces le pregunté a su hija si traía sus cosas, a lo cual respondió: no tuve tiempo, y se fue rápidamente con su hija. Al abrir ese bolsito me dio mucha pena. Traía 2 pantalones y una blusa, nada más. Gracias a Dios, este hogar recibía muchas donaciones de todo tipo. La directora me entregó una pijama completa, pantuflas y ropa en general. Rosita
quedó muy contenta. Rosita tenía una personalidad muy extrovertida. Le gustaba mucho bailar, pintarse y decir alguna de que otra grosería. Cuando me veía pasar, me gritaba desde lejos, ¡Te quiero! Me pedía aretes y yo le compraba cositas de fantasía que le encantaban. Decidí comprarles un parlante y mandar a grabar un Pendre, pendre, pendrive. Ah, ¿un qué? un pendre, unas cositas así. Ah, Sí, bueno, se llama Pendre, con muchos sí. temas antiguos y cumbias. Bailábamos mucho y Rosita era la número uno en la pista. Llamé por ¿Ve? videollamada a su hija para que la viera más repuesta y arreglada. Si mal no recuerdo, me contestó el teléfono 2 veces y desapareció por completo. No se preocupó más, incluso pagó un mes y nada más. Se olvidó de la pobre viejecita. De todas maneras, Rosita estaba bien, contenta, bien atendida, cuidada, y eso me reconfortaba. Pasó el tiempo y Rosita enfermó, debiendo ser hospitalizada. Tanto la directora como yo llamamos varias veces a su hija, pero sin resultado. Un día sentí tanto malestar, que decidí enviarle un audio. Le pedí que por favor se acercara, que su madre estaba hospitalizada. No me contestó, pero luego me enteré que había ido a visitarla. Llegó el momento que le darían el alta. Nos llamaron desde el hospital para confirmar la hora en que llegaría la ambulancia. Cuando llegó, salí a recibirla. Yo asumía que su hija estaría allí, pero para mi sorpresa no estaba. Pregunté a los colegas de la ambulancia por ella. Me dijeron que había estado en el hospital, pero que se había marchado. Ni siquiera se molestó en llevarle las recetas y traer los medicamentos. Gracias a Dios, la directora era una persona muy humana y se encargó de comprarlos. Si bien era consciente que no servía de nada desaprobar el actuar de su hija, no pude evitarlo. Desde su regreso, el personal del hospital la visitaba todos los días para ver su evolución. Llegó muy decaída, no quería comer. Intenté alimentarla por todos los medios, dándole papillas. Estaba mirando a ver si me había pasado una hoja. Dándole Papilla. papillas. Incluso probé darle sopa con una jeringa, pero no hubo resultados. Rosita no pudo reponerse y quedó postrada. En una de las visitas del médico pregunté qué tenía. Él dijo que debíamos esperar a ver su evolución. Días más tarde empeoró. Hubo que hospitalizarla nuevamente y falleció de un infarto mientras estaba interna. La directora trató por todos los medios de comunicarse con la hija, pero fue inútil. Tomó entonces la decisión de ocuparse de todo. Habló con un sacerdote para velarla en una capilla y organizó el funeral. En ese instante me embargaba el dolor y la frustración por no poder lograr que su hija apareciera. Recuerdo que dejé un mensaje de audio lleno de dolor en el cual le decía, Señora, por caridad, acérquese, su madre falleció. Sé que lo escuchó, pero no contestó. Sin embargo, no fue totalmente en vano, ya que apareció en la capilla. Lamentablemente, yo no pude asistir al funeral, pero la directora estuvo allí. Me contó que Rosita tenía más hijos, los cuales lloraban desconsolados al lado de su féretro. Momentos después que la directora expresó sus condolencias, se acercó un señor y le dijo, gracias por todo lo que hizo por ella. Sus hijos estaban a cargo de su madre. La señora directora lo miró y dijo, sí, yo vi a una de ellas cuando la dejó en el hogar y nunca más apareció ni se preocupó por ella. Dios mío, pensé, ¿qué clase de seres humanos son sus hijos, capaces de dejar abandonada a mi Rosita? Solo quedaba el consuelo de saber que mientras estuvo con nosotros fue feliz y ahora estaba descansando. Ya no sufría más el desamor y el abandono de sus hijos. Pero bailó y rió y cantó y todo. Sí.
era, pero muy alegre, le gustaba bailar, le encantaba bailar, pero así fue Bueno, su vida. se fue. Ahora viene Se Julio. fue. Julio Gracias a Dios. Fernandoy, Oh, que me acuerdo hasta del gracias. apellido. Sí, gracias a Dios, no todos vivían la misma historia de Rosita. La hija de don Julio, por ejemplo, era hija única. Su madre había fallecido y ella se quedó con su padre. Lo cuidó por muchos años y compartió conmigo la razón por la cual tomó la decisión de traer a su padre al Elean. Él no podía estar solo. Su memoria había comenzado a fallar y empezado a olvidar. Además, caminaba con apoyo de un bastón. Ella tenía que trabajar y no podía cuidar. Mientras me contaba, no podía ocultar su emoción. En esa ocasión vi el amor más grande de una hija hacia su padre. Antes de la pandemia, ella lo visitaba todos los días de camino a su trabajo. Lo trataba con tanto amor. Papito, te amo, le decía. Don Julio era un hombre alto, tenía unos ojos azules muy bellos. Se notaba que en su juventud había sido todo un galán. Su hija le traía la mejor ropa, vestía lindas camisas y usaba buenos perfumes. Con él sí que teníamos que luchar para darle sus medicamentos. Los escupía. Su hija le traía pequeñas tortitas y dulces que a él le encantaban. Yo aprovechaba eso para darle los medicamentos, moliéndolos y mezclándolos con el relleno. De esa manera todo era más fácil. Cuando llegó el COVID-19, su hija no pudo ingresar más al ELEAN. Me llamaba todos los días y yo lo ponía frente a la cámara, pero un día ya no la reconoció más. Ella le decía, papito, soy tu hija. Él solo contestaba, ah. El no poder tocarlo, abrazarlo y besarlo la ponían muy triste. Pasaron los días y Julito fue una víctima más de este virus, debiendo ser hospitalizado. Cuando fue dado de alta, regresó al hogar. Tuvo que hacerlo con asistencia de oxígeno. Desafortunadamente, no mejoró. Por el contrario, empeoró. En vista de su estado, el médico aconsejó que su hija viniera a despedirse. La directora autorizó su entrada con el protocolo pertinente, incluyendo los EPP, con el fin de no poner en riesgo a los demás adultos mayores. También se llamó a un sacerdote para darle la extremaunción. Todos estábamos muy tristes. La directora del hogar sufrió bastante. Incluso lloramos juntas al ver cómo se estaba perdiendo tantas vidas. Hacíamos cadenas de oración en el área del COVID. Yo clamaba a Dios, Señor, ten piedad de todos ellos, protégelos. Y así se fue don Julio, dejando muchos recuerdos hermosos, pero también mucho dolor en su hija. Me saco el sombrero ante la hija de don Julio. Es una excelente persona. Amó y amará a su padre por siempre, aunque aunque ya no esté en esta tierra. Y viene Cristina. Cuando comencé a trabajar en el hogar, ella ya estaba allí. Era una señora alta, de complexión gruesa. Siempre usaba una corona en su cabello, así como una radio pequeña que traía siempre consigo colgada de su brazo. Escuchaba música y bailaba. Era muy alegre. Tenía una hija que siempre le traía lo que necesitaba. Recuerdo que la llamaba mi gordita. Cuando hacíamos las videollamadas, Cristina le decía, quiero queso, palta, pastel de choclo. Y le daba una lista. Le traía eso y más, frutos secos, frutas frescas, refrescos, etcétera. En mis días libres trataba de comprarles cosas para que se entretuvieran como lápices, plastilina, bloques para que amarraran, juguetes, etcétera. A Cristina le gustaban mucho las perlas y collares. Agregué
a la compra las bolsitas con perlas, por supuesto, junto a los demás. Se sentaban en el patio y hacían collares con las perlas. Luego las regalaban. Este es para ti, me decía. Y se acabó. Ahora viene el grupo de dominó. ¿Leemos el grupo de dominó? Leemos el grupo de dominó. ¿Cómo no hablar de este grupo? Estaba compuesto de 3 varones y una dama. Les encantaba jugar dominó y yo lo sabía. Entonces les preparaba una mesa con 3 sillas, ya que Clementina, de quien hablaré más adelante, estaba en silla de ruedas. Uno de ellos me pedía un cuaderno y un lápiz para hacer las anotaciones. A esa misma hora, alrededor de las 3 de la tarde, era la hora en la que les servía a todos su infusión de hierbas, menta, manzanilla, boldo, etcétera. Me aseguraba de prepararla temprano, para que cuando llegara el momento de servirla estuviera tibia. La dividía en 3 jarrones, les agregaba endulzante y pasaba por todas las mesas diciendo: ¿qué les sirvo? ¿Vino o whisky? Ellos se reían. Ese pequeño juego se transformó en una costumbre y lo disfrutaban mucho. Los jugaban, los... ¡Ay, qué bonito! Y viene Clementina. Cleme era una señora blanca de ojos color celeste muy claro. Tenía muchos años en la residencia. Un accidente cerebrovascular le había provocado una afasia. Tiempo atrás había revisado su ficha con el fin de conocer quiénes eran sus familiares y saber un poco de su historia. Es así que supe que tenía 2 hijos, una mujer y un hombre. También me di cuenta que desde cuando llegó nunca fue visitada por nadie. Muchas veces la vi llorando. Ella ponía su carita en mi pecho y yo la consolaba. Busqué el número de su hija y decidí llamarle. Me presenté comunicándole que trabajaba en el hogar en el cual estaba su madre. Le comenté que ella la extrañaba y que lloraba mucho. Su respuesta me asombró. Sus palabras fueron muy duras y frías. Cuando yo era pequeña, también necesité de ella. Creo que todo está en manos de Dios, pero de igual manera no pude evitar reprochar en silencio su manera de actuar. Cleme esperaba ansiosa una respuesta. Al ver su rostro iluminado y feliz, no podía contarle la verdad y romperle el corazón. Sería una crueldad. Entonces revertí la situación y le dije: tu hija está triste por no poder visitarte. Te manda un abrazo inmenso. Dice que te cuides mucho y cuando termine la cuarentena vendrá a visitarte. También me dijo que mañana te va a mandar galletas y jugos. Sus ojitos hermosos se llenaron con un particular brillo, un brillo de felicidad. Al día siguiente armé una bolsita con las cosas que supuestamente su hija le iba a enviar y se la llevé al hogar. Así continué haciéndolo, le traía cosas en nombre de su hija y eso alegraba sus días. Para mí era reconfortante verla feliz. Sé que no me corresponde cuestionar y juzgar las actitudes de otros, pero la vida me ha enseñado que nosotros, como hijos, no podemos condenar a nuestros padres. Y viene el segundo. ¿Cómo olvidarlo? Era de mediana estatura, muy bien vestido, con su pelo un poco canoso. También sufría de demencia senil. Era visitado por su hijo y su nuera. Su hijo trabajaba en la minería. El régimen de trabajo era por turnos. Su esposa cuidaba al hijo de ambos, por lo tanto, se les hacía imposible cuidar a, ¿cómo se llama él? A segundo. Cuidar a segundo. Las primeras semanas fueron de adaptación. Mi percepción es que ese periodo fue difícil para él. Siempre había sido un hombre libre y se sintió encerrado con esos enormes portones de hierro. Le gustaba mucho caminar y conversar. En sus caminatas pasaba a visitarme a la enfermería y aprovechaba a conversar. Me decía:
pucha, señorita, que la hacen trabajar. Y entonces comenzaba a contarme sobre su vida, sus historias y anécdotas de militar. Debo decir que su conversación era muy coherente. Propio de la demencia, había momentos en los que se acercaba al portón y gritaba, ¡déjenme salir! Luego volvía y me decía, me dijeron que usted me tiene que echar para afuera. Yo le servía un vaso de jugo y él se calmaba. Entonces yo le decía que su hijo había pagado unas vacaciones para él en este lugar y cuando la pandemia terminase vendría a buscarlo. Ah, qué bueno, respondía murmurando. En otras ocasiones me preguntaba, señorita, ¿por qué estoy preso si yo no he hecho nada a nadie? Y así pasaba sus días. Me encantaba escucharlo y ver su emoción al contar sus vivencias. Y viene Joel. Era parte del grupo de dominó, un hombre alto y moreno. Caminaba muy bien y se alimentaba solo. Tenía dos hijas, una lejos, en otra ciudad, y otra acá en Iquique. Ella se encargaba de traer sus útiles de aseo personal. Cuando hacíamos las videollamadas con sus hijas, él las reconocía y se emocionaba mucho al ver sus rostros en la cámara. Poco a poco comenzó a olvidar la ubicación de las cosas dentro del hogar. Su demencia senil estaba empeorando. Había momentos en el que nos cruzábamos en el patio y me preguntaba, señorita, ¿dónde queda el baño? Yo le decía, yo le indicaba y él decía, estamos mal, estoy viejo. Siempre andaba con un libro y se sentaba bajo un árbol a leer, o quizás no, quizás cuando era joven leía mucho y ese hábito permanecía en él. Y viene Florencia. Era de otra ciudad. No obstante, su hija la venía a visitar y en ocasiones la llevaba a su casa por unos días. Cuando comenzó la pandemia, ya no fue posible permitir que Flor saliera ni que su hija la visitara. Le gustaba cargar dos carteras bien pesadas mientras caminaba por la residencia. En ellas guardaba solo lo que encontraba, lápices, dibujos, todo lo que encontraba. Lápices, dibujos, cucharas, vaso y mucho papel higiénico. No se despegaba de ellas ni por un segundo. Al entrar en el comedor, yo se las pedía para sacarle ese peso, pero le costaba mucho dármelas, aunque siempre me las ingeniaba para convencerla y que ella no se diera cuenta. Luego se las entregaba. Cuando pasaba por su área me decía, señorita, no se enoje, porque yo la quiero como a una hija. Yo la abrazaba y le respondía, no, al contrario, me pone muy feliz porque yo tengo mamá. Se fue al cielo, porque yo no tengo mamá, se fue al cielo. Flor era muy sensible, lloraba mucho y en esos momentos me preguntaba, señorita, ¿por qué mis hijos me dejaron tirada acá si yo no fui mala con ellos? Era triste ver que, producto de su demencia senil, sintiese que esa era su realidad. Yo sabía que no lo era, porque había el sufrimiento de su hija y las lágrimas en sus ojos cuando me contaba que no podía cuidarla. No solo por el estado mental de Flor, sino que además tenía en su casa un nieto enfermo que debía cuidar, y eso le absorbía todo el tiempo. Gracias a Dios, Flor no se contagió del COVID-19. Y seguramente Carlos es otro del dominó. Debe que Desde que implementamos el área de COVID, siempre venía desde el hospital a realizar chequeos médicos a todos los que allí se encontraban. Carlitos era uno de ellos, pero no necesitaba asistencia de oxígeno. Su hija me contó su historia. Ella era su única hija, aunque separado de su esposa. Ellos tenían una excelente relación, eran mejores amigos y confidentes. Él siempre fue camionero y cuando se jubiló decidió irse a vivir solo al sur de Chile.
En un momento, su hija le propuso ir a vivir con ella, su esposo e hijos. Los primeros años fueron normales. Carlito le ayudaba en casa y cuidaba a sus nietos. Le gustaba ir de compras a la feria y ella le encargaba lo que necesitaba. Pero de pronto empezó a actuar de forma diferente. Por ejemplo, no ir al baño y orinar en la escalera o salir a la feria y olvidarse de los encargos. Fueron al médico, le hicieron muchos exámenes y el diagnóstico fue demencia senil. Fue un golpe muy duro para su hija. Dada esa situación, ya no lo podía controlar. Salía de la casa, se perdía y muchas cosas más. Es por esta razón que decidió llevarlo al ELEA. Siempre se preocupó de él y le trajo todo lo que necesitaba. Era muy inquieto, siempre estaba caminando. Nunca podía estar sentado más de un minuto, ni siquiera a la hora de las comidas. Mientras estaba a mi cargo, siempre me preocupé de que se alimentara. Cuando veía que estaba levantándose de la mesa, lo perseguía y terminaba dándole su comida por los pasillos. No hablaba mucho, lo único que repetía era, vamos a ver a los caballos. Su personalidad no era agresiva, solo inquieto. Siempre usaba una boina, la cual se sacaba y empezaba a correr a las palomas que llegaban al patio. Así pasaba día tras día. Fue terrible ver cómo cada día que pasaba en el área COVID se iba apagando. Las visitas médicas a esta área nunca se suspendieron. Es así como en una de estas visitas de rutina consulté por su estado. El médico me contestó, mira, las secuelas que tiene por el COVID-19 podrían dejarlo postrado. Solo un milagro podría salvar. Al escuchar la respuesta del médico sentí mucha pena y no podía imaginarme a Carlitos postrado. Pasaron los días y recuerdo que un día, antes que nos dejara, tuvo una mejoría. Se bajó de su cama y caminó por toda su área. Comió. Luego las asistentes lo acostaron y se quedó dormido. En la madrugada, el personal que realizaba el turno de la noche se dio cuenta que había fallecido. Se fue con una expresión en su rostro de tranquilidad y alivio. Amado por su hija, con quien hasta el día de hoy tengo comunicación, le gusta que le cuente el día a día de su padre en el hogar, que le muestre las fotos que tengo de todos los residentes, las cuales son muchas, y de las actividades que realizábamos juntos. Sus recuerdos de cada uno de ellos, que nunca olvidaré mientras viva, ya que pasaron a ser parte de una vida. Y viene Luis. ¿Sigo? Don Luis arreglaba todo lo que rompía, sillas de ruedas, las cerraduras de las puertas y lo que se necesitase. La casa tenía un tercer piso y allí tenía su taller. Tenía una habitación amplia con una netbook, su radio y lo que le gustaba. Había trabajado toda su vida y cuando se jubiló le pidió a sus dos hijos que lo trajeran al ELEA. Voluntariamente se fue. Estaba muy lúcido y contaba que sentía que esa era su casa. Cuando vine por primera vez, me contaba, sentí que este sería mi último hogar. Me sentí cómodo, tranquilo y aquí estoy. Antes de la pandemia, Luis podía salir solo. Iba al supermercado, al centro y se compraba sus cosas. Pero al entrar este virus, ya no pudo hacerlo por precaución. Si salía, al volver debía estar 14 días en cuarentena, encerrado en su habitación. Por lo tanto, pasaba en su taller arreglando una que otra cosa. Y viene Federico. Era un hombre tranquilo, muy alto y moreno, casi no vidente. Solo veía sombras. Como él decía,
no caminaba, estaba en silla de ruedas o a veces con su bastón. Su mente estaba bien, aunque se veía cansado, pensativo. Don Federico nunca se casó ni tuvo hijos. Tenía dos sobrinos que vivían en un pueblo del interior. Ellos se preocupaban de todas sus cosas. Todas las mañanas debía darle sus medicamentos. Comenzábamos con un buenos días. ¿Cómo amanecemos? Él decía, bien, señorita, pero estoy cansado. Ya no quiero ser una carga para mis sobrinos. Quiero irme. Yo veía en él las ganas de partir de este mundo. Le hablaba y lograba que él conversara. Sin embargo, siempre repetía lo mismo. Estoy cansado, señorita. Ya es hora de partir. Y así pasó el tiempo. Nunca dejé de decirle, Federico, no estás solo. Los que estamos acá te queremos y te cuidamos. Sí, señorita, Dios la bendiga. Usted es una buena persona con todos los viejitos, respondía. Un año y medio después, más o menos, falleció de un infarto. Sentí dolor, como cada uno de los que me tocó ver partir. Me consuelo pensando que ahora están descansando en paz. Oh, viejitos hermosos. Isabel, ¿cómo podía olvidar a la señora Isa? Era alta y muy delgada, muy creyente en Dios y en la Virgen. De hecho, tenía un altar en su habitación. Había tapizado las paredes de su dormitorio con flores blancas que ella misma hacía con papel higiénico. Ah, desafortunadamente también tenía demencia senil y producto de eso a veces peleaba con sus compañeras de área. Le gustaba ayudar a la asistente a preparar las mesas a la hora de la comida y no la dejaban. Se ponía furiosa. Muchas veces tuve que subir corriendo a esa área de la residencia porque la escuchaba insultar y tirar la loza. En varias ocasiones agredió a compañeras y asistentes. Cuando llegaba a ver qué sucedía, se transformaba y me decía, no, señorita, yo no fui. Mi papito y mi mamita me educaron con valores. Me enseñaron que hasta al pordiosero que está en la calle hay que respetarle. Dada esta situación, pedimos a su hijo que trajera un neurólogo. Fue examinada y se le recetó unas gotitas que debía administrarle 3 veces al día. Con este tratamiento, su temperamento se calmó un poco, no al 100%, pero fue más moderado. Para bañarla era una lucha. Recuerdo que tenía un vestido negro con flores blancas y era lo único que quería usar. Cuando la bañaban, lo sacaban a escondidas para enviarlo a la lavandería y por un momento lograban que aceptara otro. Hasta que decidía ir a la lavandería y esperar a que el vestido estuviera pronto para usarlo nuevamente. Isa me había contado que tejía. Entonces se me ocurrió traerle unas agujas de tejer y lana para que se entretuviera. Fue un éxito. Tomó así, tanto así, que un día me dijo, señorita, le tomaré las medidas para tejerle un suéter. Le va a quedar muy lindo. No se preocupe, le respondí, pero de todas maneras comenzó a tejer. Venía todos los días a tomar mis medidas. Era muy creativa y tejía preciosos. De hecho, lo terminó y quedó hermoso de verdad. Antes de retirarme, le preguntaba si quería que le trajera algo al día siguiente. Pastelitos, contestaba. Entonces le compraba sus pasteles, manjar, dulce de leche, pan de sándwich, etc. Ella se ponía feliz y guardaba todo en su habitación. Yo la observaba.
Ella besaba mis mejillas y me decía, yo le pido a Dios y a todos mis santos por usted, señorita, que la cuide y nunca cambie. A veces la veíamos en el patio de la mano con don José. Teníamos que estar pendientes cuando estaban juntos. En varias ocasiones los divisé besándose. Cuando los encontraba, le preguntaba, Isa, ¿qué hacen? Nada, señorita, es mi tío, respondía. Entonces le preguntaba a don José, ¿qué pasó? Él levantaba sus brazos y decía, bueno, señorita, yo me dejo querer. Y se reía. Eran muy divertidos. Qué lindos. Sin embargo, no era con la única que don José lo hacía. También lo veíamos con otra residente. Como él también estaba perdiendo la memoria de a poco, solamente sonreía. Así eran los días en el Elian. Y viene Juan. Juan era un hombre muy educado y siempre estaba bien vestido. Era alto y de complexión física muy grande, pero debía usar un andador como asistencia para caminar. Era fumador y sus hijas ponían varias cajas de cigarrillos dentro de los paquetes de pañales que le traían. Cuando la directora se enteró, le pidió a sus hijas que por favor ya no lo hicieran porque se estaba haciendo un gran mal. Hicieron caso omiso de la solicitud y siempre encontraban la manera de enviárselas. Entonces, cada vez que llegaban paquetes para él, se revisaban y la asistente de área se quedaba con una caja. Le daban 2 cigarrillos al día. Los primeros días se quejaba, luego se acostumbró y nunca se puso agresivo por esta situación. Y viene Josefa, Amparito, señora, creo que ya dejamos ahí, que estamos supremamente qué belleza. emocionados escuchando esas historias tan fantásticas. Perfecto. Sandrita Sí, escriba y Amparito lee. Y acá qué nos tiene toda la lindo. tarde. Qué lindo. Emoción, emoción. Qué Sí, Sí, lindo, sí. Esos muy bonito. portales de hierro, ¿no? Esos portales de hierro, simbolizan esa demencia senil, esa falta de amor hacia nuestros adultos mayores, pero afortunadamente dan con personas tan especiales, tan carismáticas, con esa misión de vida que tienen para ayudar en estos momentos ya de, 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 de paseo por este plano llamado vida. Es muy gratificante escuchar. No todos los hogares se encuentran personas carismáticas, no en todos los hogares aman a nuestros adultos mayores y no a todos le dan la misma calidad de esa calidad de vida que se merece. Yo agradezco, Sandra, que nos hayas traído este libro, que nos hayas recreado en la voz de Amparito, nos hayan recreado gracias. y nos hayan hecho viajar por la vida de estos seres tan especiales, que a pesar de su situación tan difícil, encontraron una mano cálida y un brazo en el cual podían ellos recostar. Así, Sandrita, gracias por este libro tan maravilloso. Eh, Gracias a ustedes por dar la oportunidad para escuchar estas historias que yo soy tan feliz al escucharle la voz de Amparo porque lo lee tan Gracias. bonito, con tanta emoción que como que yo revivo todo eso. Y es tan lindo, de hecho, como les dije, voy a volver. Ya estoy recolectando de mi casa lo que quiero llevar, lo que quiero hacer, no sé, pues juntando cositas para llevar. Yo digo, esto me sirve, esto no. Ya tengo juntaditas cositas que de mis nietos que tengo acá, cositas que puedo llevarme, cositas para que hagamos didáctico, para que las personas. De hecho, ayer estaba buscando en internet
porque yo soy técnico en enfermería, pero también tengo el curso de cuidador adulto mayor. De hecho, cuando trabajé 2 años en Iquique me dieron un diploma como la mejor funcionaria del ELIAN. Me dieron mi certificado y lo tengo. Y, y ahora por eso estaba viendo ayer más juegos para ellos, cómo incentivarlos más. No sé, pues si aunque no tenga mucha movilidad, por último, uno hasta en la silla de rueda puede hacer que una persona mueva la mano, que pase una pelota, que se la amarre. Hay tantas maneras de hacerlo feliz. Así que estos días he estado puro trabajando en eso para llegar con cosas nuevas, con más incentivo para ellos. Ese es mi lema y eso es lo que quiero hacer. Esa terapia que Sí. necesitan ellos para estarse moviendo. Y me encanta hacerlo, sí. Sí, 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 se nota, se nota. Se nota. Amparito, diré la palabra. Yo quiero eh, recordar la vida de Sandra cuando niña, cuando señorita, ay, cuando empezó a tener sus hijos, porque fue una vida que muchas veces las personas no logran a tener esa tranquilidad y ese amor por los demás cuando han sufrido tanto. Pero otras, como Sandra, y como decía María Isabel, que su enfermedad fue su escuela. A mí me parece que su vida, Sandra, fue su escuela para ser lo que es hoy. Te felicito, Sandra. Qué lindura de persona eres hoy, con ese sufrimiento Gracias. que tuviste en tu vida. Gracias, Amparito. Yo creo que yo siempre miro hacia atrás y digo, hoy yo sufrí tanto, pero eso ya pasó y eso me hizo, a lo mejor si yo no hubiese pasado lo que pasé, no sería lo que soy hoy en día. Entonces estoy agradecida de Dios por eso. Sí, sí. Muy lindo. Gracias por habernos recreado, por habernos dejado pasear nuestra mente, nuestros sentimientos y recordarnos que ellos son muy valiosos, que ellos también dieron lo mejor a pesar de sus situaciones. Se habrán equivocado como todos nos hemos equivocado, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Me quedo con eso. María Isabel, te doy el panel para ti solita. Muchísimas gracias, Luz Estela, por cederme la palabra. ¿Verdad que todos nos hemos quedado así en pausa? Muchos de repente hemos mirado al familiar, al más cercano, ¿no? Al padre, a la pareja, esposo o esposa, quizá porque hoy en día la demencia senil, que antes se veía en personas muy mayores, hoy se ve en personas mucho más jóvenes. Entonces nadie está libre de esas enfermedades degenerativas. Y Sandra, al estar en estos escenarios, pues es una oportunidad para ella, para encontrarse con ella, para dar lo que en algún momento de repente ella debió recibir, pero ella lo da. Se ve a una cuidadora amorosa, cómplice, guardando secretos, diciendo las mentiras piadosas que a veces decimos los sacerdotes y las monjas, nos decían, son mentiras, pero son piadosas, pero son mentiras. Pero para ella era mejor hacer eso que hacer Claro. que darle la mala noticia que quedó en el olvido, ¿no? Entonces, eso es, Eh, eso es movido por el amor. Y algo decía la escritora Amparo Aurora Ramírez Tamayo, ¿no? Muchos son profesores, pero pocos son los maestros. Entonces, la maestría de la vida de Sandra la hace en ese escenario. Es que la vida nos pone en situaciones, nos hacemos maestros de todo, tolerantes, empáticos, servidores, carismáticos. Se vuelve una maestra, ya está viendo que de qué manera, forma didáctica, los va a hacer jugar, los va a hacer reír, los va a hacer soñar. Qué manera más entretenida y más bonita de decir, estoy aquí con una misión de servicio. Realmente era inevitable recordar a mi padre
con esa demencia senil, ¿no? O sea, me he puesto en esa sintonía y bueno, me ha servido para seguir mirando. Pero también, antes de empezar, conversaba con Amparo Aurora Ramírez Tamayo, conversábamos sobre por qué es que se generan esos olvidos, qué es lo que de repente no estamos educando y es la gratitud. Sin que diga, te voy a dar hoy la clase de gratitud, yo creo que tenemos que inculcar o simplemente dar, así, el dar, porque en algún momento también necesitamos recibir, sin que lo pidamos, recibimos. Entonces eso nos ayuda a ir reflexionando y decir qué estoy haciendo para la vida futura, porque lo que va a venir después depende de lo que hoy estoy haciendo, de cómo estoy asumiendo yo ese rol de ser empático con otros, de ponerme al servicio de los demás. Y hoy la escritora Sandra Flores Vergara nos entrega este material con unas lecturas tan didácticas que nos saca nos ubica en un escenario y nos va colocando en otro. Por eso es que nos hemos seguido la lectura de largo sin sentir, hasta que tuvimos que decir un alto porque también la que primero que disfrutaba era la autora al escuchar en esa voz, con esa tonalidad, con esa es como si lo viera. Y yo cuando estoy dando la hoja, porque me encanta el libro físico, veo los rostros. Este libro tiene una característica muy especial. En el fondo, en sello de agua, tiene los rostros de las personas. Sí. Entonces yo puedo trasladarme y decir, uy, mira ese rostro, mira el rostro, cómo es que uno siendo joven con una piel lozana van apareciendo las arrugas, va apareciendo cambios, rostros que sonríen, rostros tristes. ¿Verdad que es un deleite? Es una maravilla tener este libro como una guía, ¿no? Como una guía de vida para poder concientizar, que es uno de los objetivos que tuvo la escritora o tiene la escritora Sandra Flores, concientizar que de repente el adulto mayor, como le llamamos, no sabe quién es el hijo, pero el hijo sí sabe que ahí está el padre. También para reflexionar que muchas veces vemos la silla y no vemos al ser humano que está ahí. También para reflexionar que vemos años acumulados, pero no nos acordamos que detrás de esos años o junto a esos años había crianza, esperanza, amor, cuidados, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Yo les agradezco muchísimo, estimada Sandra Flores. Gracias por acompañarnos y por compartirnos tus emociones también. Te he visto quebrarte emocionalmente en algún momento porque como que ya querías estar y todo un conflicto porque tú estás preparando y no sabes con qué rostros nuevos te vas a encontrar, con qué nuevas vidas olvidadas te vas a encontrar, ¿no? Pero como tú ya tienes la fórmula, porque ya hiciste un trabajo antes, en una situación muy de atención a la salud, como en el caso de una pandemia, pues ahora empieza tu nuevo desafío y sabemos que lo vas a hacer muy, pero muy bien. A nombre del Proyecto Pidea nos llena de mucho orgullo tener personalidades como los que hemos tenido hoy en día. La escritora Sandra Flores Vergara desde Chile, la lectora muy emocionada. Yo creo que, Amparo, es el libro donde yo te he visto más entregada, más presente. Es el libro que de todos los que has leído te he visto más presente en estas lecturas. Sí, sí, te he sentido así, ¿no? Gracias también, Luz Estela Suárez, gracias por Es acompañarnos. la forma de la escritura, Es la ayuda forma de la mucho. escritura, ¿no? Aquí nos dirá Sí. la escritora, y esa fue la escritora, estuvo por aquí, que estaba trabajando un poco el tema de la escritura, Lucila. Gracias a cada uno de ustedes por su participación. Lucila se queda dormida y le toca irse. Sí.